El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias de salvación para el alma pecadora. ¿Qué es el Evangelio? Es un anuncio de buenas noticias para todos nosotros que somos pecadores, que tenemos un alma que pecó y quedó condenada. Y el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga con la muerte del alma. Ezequiel 18, 4 y Romanos 6:23. Entonces las almas quedamos todas condenadas al momento del primer pecado. Entonces el Evangelio es el anuncio de buenas noticias para todas estas almas que hemos pecado. Y este anuncio, ¿qué dice? Este anuncio dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Estas son buenas noticias para nuestras almas, porque las almas deben saber que ya fueron salvadas, que ya los pecados fueron pagados en la cruz. El Evangelio significa que Cristo se ha puesto en el lugar de todas las almas, en el lugar suyo, en el lugar mío. Todas las almas fueron sustituidas en la cruz de Calvario. El Señor Jesucristo en Juan 10, 17 y 18, antes de ir a la cruz, dijo que no sustituiría las almas. Hubo una sustitución en la cruz y el Señor ha dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto está en Juan 10, 17 y 18. Allí el Señor nos estaba diciendo que Él iría a la cruz en sustitución de todas las almas nuestras, porque nuestras almas habían cometido un pecado y ese pecado nos había condenado el alma y también nos había dejado nuestro espíritu muerto sin la conexión con Dios. Entonces Él allí dijo que iría a sustituir a todas esas almas, porque hay un decreto condenatorio sobre todas las almas que se dejó caer cuando todas cometimos un primer pecado. Y Él ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y todas las almas, al salir del estado de inocencia, cometemos un solo pecado, que ese nos condena el alma. Nos mata el espíritu y quedamos sin la conexión con Dios. Entonces el Señor ahí en Juan 10, 17 y 18 está diciendo que Él venía a sustituir nuestras almas, que nuestras almas quedarían sin condena, porque Él iría para que todas las condenas de todas las almas recayeran sobre Él. Bien lo dice Isaías 53:6. Jehová Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y Primera de Pedro dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24 lo dice claramente, que Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Esto es el Evangelio, para que las almas quedaran judicialmente sin condena, para que penalmente todas las almas quedaran sin tener que pagar, porque Cristo ya pagó. Lo dice el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Hace 2000 años. De manera que desde hace 2000 años, todas las almas quedaron libres de condena. Los pecados que las almas habían cometido y que están cometiendo durante toda su vida, quedaron pagados. El anuncio dice
que las almas quedaron sin condena, que las almas quedaron sustituidas, que ya las almas no tienen que pagar, que ya las almas están libres, exentas de los pecados que las mandaban al lago de fuego. Este es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué se llaman buenas nuevas de salvación? Porque recibir estas noticias, un alma que ha quedado condenada, que pasará la eternidad en muerte eterna, es terrible. Por eso es que son buenas noticias. Es como cuando usted está en prisión y le dan la libertad, sin que usted haya movido un solo dedo. Esas serían buenas noticias para usted en ese momento. Bueno, el Evangelio es el anuncio de que usted, que es su alma, ya ningún pecado la condena, porque Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros fuésemos penalmente declarados inocentes. Ahora nosotros somos declarados inocentes porque Cristo ya pagó toda la deuda de nosotros. En eso consiste el Evangelio, en que Cristo se puso en el lugar de todas las almas. Él le ha sustituido a usted su alma, la mía, la de todas las personas de este mundo. Hemos quedado libres. Eso significa que Cristo, al ponerse en la cruz, Él pagando en vez de nosotros quedamos judicialmente exentos de toda la culpa, exentos de todos los pecados que eran los que nos condenaban, porque los pecados Él los llevó a la cruz y los pagó. ¿Ya? El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, porque dice que ya Cristo pagó por todo lo que las almas debían pagar en el lago de fuego, por toda la eternidad. Todas las almas de nosotros tenían que pagar, porque nosotros habíamos cometido un solo pecado, y ese pecado nos llevó a la condena. El alma que pecare, esa morirá. En ese instante las almas quedaron condenadas a pasar la eternidad en castigo eterno. Entonces Dios envió a su Hijo para que Él pagara en lugar de nosotros. ¿Por qué tuvo que venir Cristo a pagar en lugar de nosotros? Sencillamente porque nosotros al pecar quedamos totalmente incapacitados para nosotros traer algo ante Dios de nosotros, para nosotros ser justificados ante Dios, porque quedamos incapacitados por el pecado. El pecado, primeramente, mató el espíritu y allí quedamos sin la conexión con Dios. Sin conexión con Dios significa destituidos. No teníamos relación con Dios, no teníamos oportunidad con Dios, porque para Dios no existíamos, no había conexión. En Romanos 5:12 dice la Escritura que por medio de Adán nosotros recibimos la maldición. Y en Romanos 5:19 dice que allí, por eso que pasó allí, nosotros fuimos constituidos pecadores. Por tanto, nosotros no teníamos la capacidad de presentar algo para Dios, para que Dios nos declarara inocentes. Tuvo que venir Cristo, Dios hecho en forma humana, para pagar por nosotros. Porque nosotros no tenemos nada que presentarle a Dios. Porque primeramente estamos muertos espiritualmente en el momento de cometer el pecado, quedamos muertos. El alma condenada, reo de juicio eterno nuestra alma. Y por habernos constituidos pecadores, nosotros estamos moralmente corrompidos. Y una persona que esté moralmente corrompida
va pecando de continuo en continuo, ¿y cómo podría dejar de pecar si en él hubo una transferencia de maldición y esa maldición vive en este ser humano, en mí, en usted, en todas las personas? Porque dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. Ni yo, ni usted, ni nadie es justo. Justo es ser una persona que es buena, que vive con justicia, que guarda los mandamientos, que no hace nada malo. Pero eso no existe. Ese ser humano justo, dice Dios, que no existe. Por tanto, yo no soy justa. Yo soy una injusta, justificada ante Dios solo por creer esto que le estoy predicando. Por creer que ya mi alma fue sustituida por Cristo, que Él se puso en vez de mí, porque yo no podía ponerme en la cruz. Yo no podía, yo estaba condenada a morir al lago de fuego, destituida de la gloria de Dios. Yo no tenía chance. Tenía que venir alguien a pagar por mí, por usted, por todas las almas. Entonces, nosotros fuimos constituidos pecadores y por eso nosotros quedamos incapacitados, muertos en nuestro espíritu y condenados en nuestra alma. ¿Qué significa esto? Que no tenemos nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para justificarnos delante de Dios, porque nosotros somos unos inmundos y sucios pecadores, inmorales, degenerados, pervertidos, cochinos, que violamos permanentemente la ley de Dios, porque cometemos pecados continuamente. Muertos en el espíritu, ¿cómo nos vamos a dirigir a Dios? No podemos. Entonces, ¿qué nos toca? Como almas perversas. El Señor ha dicho en su palabra, comenzando su ministerio, el Señor dio 2 demandas como puerta de salida para escapar del infierno. Y fueron 2 demandas donde Él ha demandado a todos los seres humanos y Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido. Fíjense, hace 2000 años el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Él trajo el reino de Dios. Él mismo en persona. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hace 2000 años el Señor dijo, arrepentíos. Y el arrepentimiento demandado por el Señor no es el arrepentimiento que te han enseñado en los templos. No es el arrepentimiento de los pecados. No. Usted no puede arrepentirse de algo que ya fue pagado. El arrepentimiento demandado por el Señor es de que usted cambie esos pensamientos que usted tiene de usted mismo, de que usted puede presentarle algo a Dios para que Dios lo declare inocente. Usted tiene que cambiar esos pensamientos que tiene aquí de que usted es una persona justa, que usted es una persona buena, que usted no le hace daño a nadie. Usted tiene que cambiar esos pensamientos de que usted cuando se muera va a ir al cielo porque usted es una persona buena ante Dios. Usted tiene que hacer ese cambio radical en su manera de pensar y comenzar a entenderse que usted, por haber pecado, su alma quedó condenada. Que su espíritu murió y no tiene conexión con Dios. Que quedamos destituidos de la gloria de Dios cuando nosotros desobedecimos también y violamos la ley de Dios. Y usted tiene que creer que Cristo ya pagó por todos esos pecados que usted ha cometido en el pasado, en el presente y los del futuro, hasta el día que usted esté en esta tierra. Usted tiene que entenderse pecador. Usted tiene que entenderse degenerado. Yo me entiendo así, porque lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Ahora le toca a usted también creer. Porque el anuncio de las buenas noticias dice que usted murió espiritualmente, que usted quedó condenado, que usted va marchando por el camino ancho directo al infierno y usted es necesario que nazca de nuevo para que usted haga efectiva esta salvación y se reconozca
en sus tres estados, moral, judicial y espiritual. Muerto, condenado y corrompido, caminando en el camino ancho directo al infierno. Es así como usted tiene que verse, es así como usted tiene que entenderse y creer el anuncio de las buenas nuevas de salvación para su alma, porque su alma ya pecó y quedó condenada, pero Cristo ya pagó por usted. Cristo pagó por todos los pecados suyos, los míos y los de todo el mundo. Y eso es lo que hay que creer. No hay que creer que yo me arrepiento de mis pecados y ya soy salva. Eso es una obra humana que no cabe, porque el arrepentimiento de los pecados no es bíblico. Eso no aparece en la Biblia. El Señor siempre ha dicho en la palabra es el arrepentimiento, punto y final. Punto y final. En Hechos 17, 30 y 31, dice la Escritura, a un llamado al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí no dice que se arrepientan de sus pecados. No lo dice. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. No dice que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados. No lo dice en ninguna parte. El Señor ha dicho, arrepentíos y creer en el Evangelio. No dijo arrepentíos de todos los pecados y creer en el Evangelio. El Señor no puede demandar un arrepentimiento de pecado, porque los pecados Él mismo ya los llevó a la cruz, ya los pagó, ya fueron canceladas la deuda, ya usted no debe pecado. Los pecados que usted está cometiendo hoy ya fueron pagados. Esos pecados no le condenan el alma. Ningún pecado que usted cometa hoy, mañana o lo cometió ayer, eso no lo condena, porque antes de que usted naciera, ya los pecados que usted iba a cometer durante toda su vida ya estaban pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, no son los pecados los que llevan a las personas al infierno, para que luego sean lanzadas al lago de fuego eternamente a muerte eterna, ¿no? Los pecados no, ya no. Porque los pecados fueron pagados, lo dice Colosenses 2, 13 y 14. Por tanto, no son los pecados los que lo condenarían a usted, a mí y a cualquier persona de este mundo, sino el no creer esto, el no creer que ya Cristo los pagó, el no creer que Cristo los ha sustituido a usted, a mí, a todo. El no creer que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para pagarlos ahí. El no creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado conforme a las Escrituras, y fue resucitado al día tercero, porque Cristo fue resucitado al día tercero por el Padre. Él murió para el perdón de nuestros pecados, murió pagando nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros seamos declarados inocentes siendo culpables. Pero usted no puede presentarle nada a Dios para que Dios lo declare inocente, porque el único camino para llegar al Padre, para que el Padre nos justifique, es por medio de Cristo, por medio del creer en lo que Él hizo en la cruz, por medio de su sacrificio. La muerte de Cristo nos dejó a nosotros con las almas sin condena. Penalmente no tenemos condena en cuanto al pecado. Por tanto, si usted se va al infierno, es por no creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero usted tiene que oír este mensaje. Oír, prestar oído. ¿Cuál? Al Evangelio de 1 de Corintios 15, del 3 al 4. Que Cristo murió por los pecados suyos, por los pecados míos, por los pecados de todas las almas. Eso es lo que usted tiene que oír
y creer de todo corazón para hacer efectiva la salvación que fue consumada en la cruz hace 2000 años. Para Dios solo 2 días. Y la puerta está casi al cerrar. Y usted debe hacer efectiva esa salvación porque usted está demandado a hacerlo. Así que Dios le bendiga.